Gloria sea al Señor. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde, día sábado. Es un maravilloso y glorioso privilegio el poder compartir este tiempo con todos y cada uno de ustedes. En esta preciosa tarde estaremos dando inicio a una nueva serie que le hemos titulado La Cristología Bíblica. La Cristología Bíblica será el tema general de esta serie en particular, en la cual estaremos hablando de diversos temas con respecto a lo que es la Cristología, o en otras palabras, el estudio de la persona de Cristo. A eso es lo que se refiere Cristología. Y en esta ocasión nomás quiero dar un pequeño introducción para sentar las bases de lo que será esta poderosa enseñanza con respecto a lo que es la Cristología. En esta oportunidad estaremos hablando de lo que se conoce en términos teológicos como la kenosis de Cristo o el vaciamiento de Cristo. Este será el tema que estaremos tocando en esta oportunidad. Pero también estaremos tocando temas muy importantes con respecto a lo que es la persona de Cristo en cuanto a su resurrección, a su encarnación, a su ministerio terrenal y a su ascendencia, a su ascenso en gloria. Esos serán los diversos temas que estaremos compartiendo en esta serie de doctrinas importantes y doctrinas fundamentales del cristianismo. Muy bien, a manera de introducción, antes de dar inicio a la lectura del texto bíblico, donde estaremos tomando o sentando las bases teológicas de esta enseñanza, quiero hacer a manera de introducción. En el mundo entero, con respecto a lo que es la religión, a lo que es el pensamiento religioso, a través de toda la historia de la humanidad, hemos tenido diversos puntos de vista con respecto a lo que nosotros como seres humanos consideramos religión. Ahora bien, es algo importante el poder aclarar de que el evangelio de Cristo, el cristianismo como tal, no es una religión, sino una relación con Dios Padre y con Dios Hijo. Eso es lo que nosotros conocemos como el evangelio, una relación interpersonal entre el ser divino y nosotros como creación. Muy bien, pero con respecto a lo que es el panorama ambiguo de la palabra religión, a través de la historia han habido diversas religiones. Hay un centenar de religiones a través del mundo entero, con diferentes puntos de vista con respecto a un ser divino, a un ser supremo y a un ser creador del cosmos y también creador de la humanidad. Hasta cuando llegamos a este punto, muchas de todas estas religiones mundiales tienen algo en común. Ahora bien, cuando comenzamos a separar estos grupos o estos pensamientos religiosos y a unirlos y a ponerlos en una balanza, y esa balanza es lo que llamamos el filtro de la Escritura. Cuando llegamos a ese punto, de todas estas cientos de religiones alrededor del mundo entero, llegamos
a encontrar tres religiones, escuchen bien, de todas las cientos de religiones en el mundo entero. Llegamos a tres religiones, las más importantes, y cuando digo más importantes, estoy refiriéndome desde el punto de vista de que son más conocidas a nivel mundial. Estas tres religiones son el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, el musulmanismo. Cuando llegamos a ver estas tres religiones y miramos, hacemos una vista panorámica de lo que ellos creen y de lo que ellos enseñan. Cuando hablamos de creencias y enseñanzas, es de suma importancia el que nosotros podamos entender que la manera en que el ser humano cree acerca de una religión no necesariamente refleja lo que ellos enseñan doctrinalmente hablando con respecto a esa religión. Un ejemplo de ello. En el cristianismo, en el judaísmo y en el musulmanismo, hay algo que une a estas tres religiones desde un punto de vista panorámico. Y eso es que ambas religiones, o estas tres religiones, creen en un ser supremo, en un Dios todopoderoso y en un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y alguien diría que cuando un musulmán, un cristiano y un judaizante se encuentran y comienzan a conversar acerca de este personaje, un ser supremo, estarían de acuerdo hasta ese punto. Y muchos podrían decir, bueno, entonces nosotros somos iguales a los musulmanes, nosotros somos iguales a los judíos. Espérenme un segundo, no vayamos muy rápido. Cuando nosotros comenzamos a profundizar no en el sistema de creencia, sino en el sistema de dogmas y doctrinas, es cuando nosotros como cristianos, como discípulos, seguidores de Cristo, seguidores del Mesías, de Yahshua HaMashiach, cuando nosotros escudriñamos y profundizamos y comenzamos a ver los fundamentos de cada una de estas diversas maneras de creencia, es cuando nos damos cuenta que la única, escúcheme bien, la única religión, y cuando estoy usando esta palabra religión, lo acabo de explicar, no lo voy a explicar una vez más, a manera de un pensamiento, el cristianismo es la única de estos tres grupos religiosos en el cual nosotros fundamos nuestra fe, nuestra creencia y todo el fundamento de nuestro dogma doctrinal y de enseñanza está basado en una persona que se llama Cristo Jesús, o una vez más en hebreo, Yahshua HaMashiach. Y cuando llegamos a ese punto entre el musulmán, el judío y el cristiano, es ahí a donde nos damos cuenta que nosotros nos separamos de ellos, que somos diferentes. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos identificarnos como un grupo religioso en el cual nuestro fundamento y nuestra roca es la persona de Cristo Jesús? Para que nosotros podamos llamarnos verdaderos cristianos y verdaderos hijos de Dios, discípulos
del Señor, nosotros tenemos que tener un profundo conocimiento de quién es la persona de Jesús. Y aquí es donde entramos ya en lleno a esta enseñanza. Cuando nosotros hablamos de cristología, estamos refiriéndonos a la rama teológica que se dedica o se encarga en presentar el estudio sistemático de la persona de Cristo. Porque desde el capítulo 3 del libro de Génesis hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, toda la escritura apunta a la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se mira hacia el futuro, que es la venida del Mesías prometido. Después de la cruz, en el cristianismo, nosotros miramos hacia atrás. Los antepasados miraron hacia el futuro, que era su venida. Nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, ahora miramos hacia atrás, hacia la cruz. El punto central donde la persona de Cristo tomó el lugar principal, y por eso es que toda enseñanza cristiana tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser cristológica. No puede haber cristianismo sin la persona de Cristo en medio de la iglesia, siendo el centro de la enseñanza, siendo el centro y el fundamento de nuestra fe, de nuestra conducta y de nuestra esperanza. Así que, amados hermanos, los invito en esta preciosa tarde, que nos vayamos al capítulo 2 del libro de Filipenses. Capítulo 2 del libro de Filipenses, y estaremos tomando o sentando la base teológica para esta enseñanza en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 5, del capítulo 2 de Filipenses. Leemos de esta manera: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravillosa y qué bendita es la palabra del Señor. Quiero dar inicio porque va a ser un tema pero muy importante. Pido a todos y cada uno de mis amados hermanos que están en la audiencia en este momento, y a los que se estarán uniendo a esta transmisión o a las retransmisiones
que se estarán haciendo acerca de esta enseñanza. Quiero llamar la atención de una manera muy, pero muy especial, en primer lugar, a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El apóstol Pablo está usando el ejemplo de Jesucristo en el versículo 5, usando el ejemplo de Cristo de una manera, para nosotros, de una manera que nosotros podamos tener un mismo sentir, una misma esperanza, un mismo concepto de lo que somos nosotros en Cristo y de lo que Cristo mismo hizo para darnos un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor, un ejemplo de perseverancia en la adoptación y en la sumisión que Él tomó parte de una manera voluntaria, de una manera absoluta, en el cual Él jamás nunca fue forzado, Él nunca fue hecho a la fuerza, a que Él tomara la decisión que Él tomó. Ahora arrancamos en el capítulo, en el verso 6. El cual, hablando de quién? Hablando de Jesús. El cual, siendo en forma de Dios. El cual, siendo en forma de Dios. Esto es algo muy, pero muy importante, amado pueblo del Señor. Cuando la palabra del Señor nos dice que Él era, siendo en forma de Dios, y no escatimó el despojarse de esa forma que Él poseía. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo de que Él era Dios, que Él tenía los atributos de Dios. Esta palabra siendo que fue traducida del original y su raíz etimológica del griego, la palabra siendo es la palabra hurpajo. Hurpajo es la palabra que el bendito apóstol, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos da esta revelación profética, esta revelación absoluta de lo que la palabra siendo significa en su raíz etimológica griega. Esta palabra huparjo, su significado es una existencia continua, una existencia que no tuvo interrupción. En otras palabras, cuando el apóstol dice que Él siendo en forma de Dios, lo que Él está diciendo es que Él siempre fue Dios. Él nunca dejó de ser Dios. El capítulo 1, versículo 1 en adelante del Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo. Esta palabra era es el derivado de hupajo, que significa una continuidad. Él era, siempre lo fue, no dejó de ser. No dejó de ser el ser divino. Ahora bien, el cual siendo en forma de Dios, esta palabra forma, esto es algo muy importante, esta palabra forma de Dios, su raíz etimológica griega significa morfe. Y morfe significa una naturaleza compatible, una naturaleza divina. Entonces,
cuando nosotros leemos este versículo de una manera literal, el apóstol Pablo nos está diciendo que él siempre fue Dios porque tenía la forma de Dios, en otras palabras, porque tenía la morfe de Dios, una naturaleza divina, la cual siempre fue, siguió siendo y seguirá siendo. Por esa razón es que cuando Cristo se presenta, se le presenta a Juan en los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor se presenta diciendo: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy, antes que Abraham fuese, yo era. Cuando el Señor usa estas palabras, las está usando basado en lo que Él siempre ha sido. Él siempre fue Dios y nunca dejó de ser Dios. No hubo un momento en el cual, en el lapso de lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio, que Él nunca haya sido y haya tenido la forma o la morfe, la naturaleza de Dios, por lo cual Él nunca comenzó a ser un Dios, lo cual es una de las herejías y de las contradicciones que surgieron en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Todas estas contradicciones ya existían, y ya existían personas que estaban rechazando la divinidad del Hijo de Dios. Ahora continuamos. El apóstol Pablo dice: el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y esto, amados hermanos, esto que la palabra dice que no estimó ser igual a Dios. Esta palabra igual es la traducción del original griego, que quiere decir isos. Se pronuncia isos. Esto es siendo igual, isos. Ahora, ¿cuál es la raíz etimológica de la palabra isos del griego? Eso quiere decir de que es igual en calidad, en cantidad y en ecualidad. Cualidad, ecualidad, cantidad y forma. Eso es iso. Entonces, cuando el Señor dice que Él no escatimó ser igual, la pregunta aquí surge: ¿igual a quién? Igual al Padre, igual al que lo envió, igual al que un día preguntó y dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Estas palabras las dice el Padre. Y en una manera profética, el profeta Isaías contesta esa interrogante y dice: heme aquí, envíame a mí. Profetizando de que un día Cristo iba a ser el que Él mismo tomó la decisión, siendo igual a Dios, teniendo una compatibilidad igual, una naturaleza igual, una naturaleza divina igual al Padre, no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos dice como cosa de que aferrarse, sino que se despojó. Y esta palabra, sino que se despojó, es verdaderamente lo que es el centro de la enseñanza o la doctrina conocida en términos teológicos como la kenosis, el despojamiento voluntario de Cristo.
esta palabra se despojó, o el despojamiento. Esta palabra viene del griego keno, que significa vaciarse, dejar su posición que él tenía, dejar la dignidad propia, descendiendo a una posición inferior. En otras palabras, el Señor tuvo en la kenos de Jesús, él tuvo que dejar no su naturaleza divina. Él no tuvo que dejar la deidad que lo une al Padre. El Señor se despojó de su gloria, de lo que en el griego original, esa palabra gloria se traduce doxa o shakina, la shakina de Dios, la gloria. El Señor dejó por sí mismo, se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de sus atributos. Y cuando digo atributos, es menester el que nosotros tenemos que considerar y entender que esos atributos, tales como omnipresente, omnisciente y todopoderoso, esos tres atributos que solo el Señor, solo Dios, en su deidad total y completa posee. El Señor no dejó esos atributos. Él se despojó de su gloria porque lo hizo a sí mismo, tomando forma de siervo. Porque el Señor, de una manera temporal, no permanente, en una manera temporal, el Señor se despojó de su gloria, se despojó de la adoración que él recibía en el cielo, se despojó de su función con el Padre durante la creación del cosmos, de los cielos y de la tierra, durante la creación del mismo ser humano. El Señor tuvo que despojarse de toda esa gloria para poder él venir y descender a este planeta Tierra en una forma, miren lo que dice, descendiendo para tomar forma de siervo. Ahora bien, cuando la palabra nos dice que él tomó forma de siervo, aquí es donde nosotros podemos hacer un enlace. Y cuando digo enlace es cuando podemos, de un punto racional, podemos hacer podemos hacer una comparación de lo que es un siervo y de lo que es un hombre. Por eso la palabra, la bendita palabra, es específica y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuche bien, amada iglesia, pueblo del Señor, esto es maravilloso. En primer lugar, hay una separación para que nosotros podamos entender que hay una diferencia entre un siervo y un hombre. Un hombre es la materia natural que el Señor introdujo en esta tierra, de la misma forma que él introdujo a Adán en el huerto del Edén, de la misma manera que las escrituras nos dicen que cuando el Señor introdujo al Hijo en la tierra de los seres vivientes, esta palabra que él introdujo al Hijo, ahora él lo está introduciendo como un siervo. ¿Cuál es la diferencia de un siervo a un hombre? Un siervo es aquel que se sujeta, es aquel
que está dispuesto a servir a su amo sin ninguna restricción con respecto a si lo está haciendo por voluntad propia o si lo está haciendo forzosamente. Dicho es, y esto es algo muy cierto y muy real que se vivió en los tiempos antiguos, ahora en nuestros tiempos modernos esto ya no es una costumbre, al menos en los países de lo que se le llama el primer mundo o segundo mundo. Ya no hay esclavos de la manera que lo hubieron en los tiempos antiguos. Entonces, un esclavo podía ser alguien que había sido comprado y estaba sirviendo como esclavo de una manera a la fuerza, en otras palabras, a la fuerza, contra su voluntad. Pero también existe los esclavos. Un siervo es un esclavo que se somete a su amo de una manera voluntaria. Por eso los benditos apóstoles y los siervos de Dios, nosotros somos siervos de Dios. Esa palabra siervo también se traduce como esclavos. Pero nosotros no somos esclavos o siervos de Cristo porque estamos haciéndolo a una manera forzada. Lo estamos haciendo por nuestra propia voluntad. Nosotros queremos ser siervos. Somos nosotros los que hemos tomado la decisión de ser siervos del Señor. Entonces, el Señor como tal, cuando viene a la tierra y se despoja de su gloria, de su majestad, de la posición que él tenía allá en el cielo, viene a esta tierra y toma forma de siervo. Forma de siervo porque el Señor mismo decía y siempre le dijo a sus discípulos: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, la voluntad de aquel que me envió. Las palabras que yo hablo, las palabras que yo os digo, no las digo por sí mismo, sino que lo que oí del Padre, eso yo les hablo a vosotros. El Señor presentó el argumento más maravilloso que el ser humano, que el hombre puede obtener para poder ser una persona sumisa a una autoridad, en este caso a la autoridad de Cristo. Porque así como nosotros, así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre la cabeza de la mujer. Pero las damas que están con nosotros en este momento no quieren escuchar acerca de eso, pero eso no es el tema, no vamos a hablar de eso. Entonces, cuando el Señor se somete, se sujeta, se autovacía a sí mismo, es para poder de esa manera tomar la semejanza de un hombre. Hay una vez más, la diferencia entre un siervo y un hombre es que no todos los hombres son siervos, pero todos los siervos son hombres. No sé si me entendieron. No todos los hombres son siervos, pero todos los siervos son hombres. ¿Por qué razón? Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que despojarse y tomar una forma de siervo a semejanza de un hombre. Pregunta, ¿por qué hizo eso? Porque bajo la semejanza del hombre, él podía mostrarnos a nosotros, a la raza humana, a todo ser humano, llámese hembra o varón, de que nosotros podemos, si estamos dispuestos, si permitimos que la mano de Dios y la autoridad divina de Dios gobierne nuestras vidas, podemos ser sujetos a la voluntad de Dios, y cuando llegamos a sujetarnos a la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos actuar
como un siervo. Entonces, no todos los hombres son siervos, pero bendita la misericordia y la gracia de Dios de que existen siervos de Dios, que estamos aquí como siervos de Dios. Ahora bien, esto de lo que es que él se vació a sí mismo, tomando semejanza de siervo, hecho a la semejanza de los hombres. Mire, esto es poderoso lo que el versículo 8 nos continúa diciendo. Y estando en la condición de hombre, escuche bien, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Escúcheme bien, aquí quiero detenerme porque esto es muy importante y de suma importancia. Estando ya en la condición de hombre, después del evento entre el arcángel con la virgen Miriam, después de el evento donde el Espíritu, la gloria, la Shekinah de Dios viene sobre esta jovencita, sobre esta doncella virgen, y ella concibe en su vientre, a través del poder divino de Dios, concibe a este ser que sería llamado Yeshua, el Mesías, el Cristo que nosotros ahora conocemos en la transliteración, en la traducción, el Jesús griego, el Jesús Christus griego traducido a Jesucristo en español, o el Yeshua HaMashiach en hebreo. Después de que esto sucede, ahora el Señor, la bendita palabra dice que ya estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estas palabras, pueblo de Dios, estas palabras, se humilló a sí mismo. Esto es poderoso. ¿Y sabe por qué esto es poderoso? Es poderoso simple y sencillamente porque el simple hecho de que Dios, el Dios Todopoderoso, Dios Padre, cuando Él mira hacia la tierra, cuando Él mira hacia el cosmos, cuando Él mira al hombre, eso en sí mismo es una humillación para Dios, porque Él no tiene el derecho, número uno. Déjeme explicar por qué esto es una humillación ante Dios. Déjeme ver si encuentro esta lectura en el Salmo 113. Cuando Él mira al hombre, cuando Él mira la condición del hombre, Él la mira desde un punto de vista de humillación. Déjeme ver si me recuerdo, me recuerdo en un segundito de este salmo. Yo creo que es Salmos 113. Pero el punto es que cuando él mira al hombre pecador, Él mira la contaminación y la mancha del pecado en el ser humano. Eso en sí mismo es una humillación que Dios hace cuando Él mira hacia el hombre. Porque la tierra está contaminada. ¿Por qué? ¿Cuál es la contaminación que el mismo cosmos, este planeta Tierra, tiene? Esa contaminación se llama pecado. ¿A consecuencia de quién? A consecuencia del hombre. Por esa razón es que Cristo, Él se humilla a sí mismo. ¿Por qué Él se humilla a sí mismo?
Porque Él tiene que, a través de esa humillación personal, Dios Padre no lo obligó a humillarse. Dios Padre no lo obligó a venir a esta tierra, a morir en una cruz, a derramar su santa y bendita sangre por mi pecado, por tu pecado, por mi rebelión y por tu rebelión. Él no tenía que venir. Mas sin embargo, esto es el poder de Dios cuando muestra su amor hacia la humanidad. Esto es el amor tan maravilloso y tan incomparable que Dios tiene hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su unigénito, a su único. Él no tiene otro como Jesús. No hay otro como el Verbo, no hay otro como el Logos, no hay otro como Yahshua, no hay otro como Jesús el Cristo. Él lo dio todo. En la manera más sublime, el acto más subliminal del amor de Dios mostrado hacia la humanidad. ¿Por qué? Por esa razón es que Jesús, Él se humilla a sí mismo. ¿Por qué se humilla a sí mismo? Sí, alguien podría decir, ay, amado hermano, entonces Jesús era arrogante, o Dios era arrogante, porque dice que se humillan al vernos a nosotros. Tienes que entender este punto muy, pero muy esencial y muy importante. Nuestro Dios como tal es un Dios santo, 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 santo. 3 veces santo. Yo dije más de 3. Y cuando Él mira al hombre, cuando Dios Padre mira al hombre, Él está haciendo mostrando un acto de misericordia y un acto de amor y un acto de humillación. Ahora déjame decirle esto. Esa fue la razón por la que el Señor dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Por qué Él hace esa pregunta? Porque en el huerto del Edén, desde el principio de la creación, había una comunión íntima entre Dios y su creación, en este caso Adán. Había una comunicación, así como usted y yo nos comunicamos, así como usted se comunica con su esposa, con su esposo, con sus hijas, con sus hermanos. Esa era la relación personal que existía. Pero el pecado en Adán hizo que el hombre le diese la espalda a Dios. Y cuando el hombre le dio la espalda a Dios, esa es la razón por la que Adán tuvo que esconderse de Dios. Y Dios viene y le dice, ¿a dónde estás, Adán? Muchos de los ateos dicen, ¿cómo es posible que tu Dios sea un Dios omnisciente si no sabía a dónde estaba Adán? Eso es una gran ignorancia, y no quiero usar la palabra estupidez, me la voy a reservar, pero es una estupidez que alguien pueda al menos hacer ese comentario y decir que Dios no sabía a dónde estaba Adán. Claro que Él sabía a dónde estaba Adán. Lo que Él quería saber era que Adán reconociese su capacidad o su estado. En otras palabras, inmediatamente después del pecado y de la caída, Adán reconoce que está desnudo. ¿Y qué es lo que hace? Se cubre, se esconde. Lo que el Señor está haciendo cuando le pregunta es que Él quería saber su estado de conciencia. ¿Has pecado, Adán? Claro que el Señor ya lo sabía. Lo que quería era que Él dijera, sí, Señor, pequé y por eso me escondí. Entonces, cuando el Señor, estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué no dice que se humilló ante Dios? ¿Sabe por qué no se humilló ante Dios? Porque la morfe de Dios
es la misma cualidad, la misma calidad, la misma cantidad, la misma esencia de Cristo. Por eso Cristo, al humillarse a sí mismo, Él se estaba humillando ante la deidad divina que es Dios. Y aquí es donde surgen los problemas doctrinales de la unidad, de la unicidad y la unidad de Dios, de donde surgen los problemas con el judaísmo, a donde ellos creen que Jehová es un solo Dios y que no hay ninguna variante. Por eso ellos niegan la deidad del Mesías. Por eso es que ellos tienen que negar de una manera rotunda que el Cristo, que la persona de Jesús que se engendró en el vientre de María, no era y no tenía la esencia del Dios mismo. Porque al hacer eso, entonces ellos forzosamente tendrían que adoptar la doctrina del trinitarismo. Ahora nosotros, yo como trinitario, yo no creo en tres dioses, yo no creo en un Dios de tres cabezas, no, eso es una falacia, eso es una gran mentira que todos los detractores y todos los oponentes de la Trinidad tienen que usar y usan este tipo de lenguaje tan barato, tan inocente y tan, una vez más, no quiero usar la palabra estupidez, pero es una estupidez que ellos lo digan de tal manera. Es un Dios con una esencia que está separada en tres diferentes, no dioses, sino personas. La persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo y la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahora el Señor dice que Él se humilló a lo sumo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente y no solo en obediencia a Dios Padre, sino que también en obediencia a su misión. ¿Cuál era la misión de que el unigénito Hijo de Dios descendiera a esta tierra? Su misión era venir, descender a esta tierra para, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, el poder una vez más reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con Dios Padre. Porque cuando Dios Padre nos mira a nosotros, ahora Él ya no nos mira a través de los lentes o a través de la apariencia terrenal del ser humano. Y cuando digo apariencia, estoy diciendo, Él ya no nos ve en el pecado en el cual nosotros, como seres humanos, como una raza caída, Él ya no ve el pecado en nosotros. Por esa razón es que Cristo vino, tomó forma de hombre, sin importarle ser igual a Dios, sin importar ser igual a Dios, tomó la forma de hombre para que a través de esa humillación, ahora Dios Padre nos ve a través de los lentes de Cristo. Y cuando Él nos mira a través de los lentes de Cristo, Él no ve pecado en ti y en mí. Él ve la gloria de su Hijo, la gloria de su unigénito, la gloria del que siempre ha estado en el seno de Dios Padre, siempre estuvo allí, siempre compartió su gloria y Él fue el agente directo de la creación de los cielos y de la tierra. Por esa razón es que Cristo tuvo que humillarse de esa manera. Ahora mire bien, lo que el capítulo 2 del libro de Colosenses, capítulo 2 del libro de Colosenses,
esto es algo muy, pero muy maravilloso con respecto a lo que fue y es la esencia de quién es este Cristo al cual nosotros adoramos, al cual nosotros amamos, al cual nosotros esperamos que venga por su iglesia. Entonces, si nosotros queremos conocer a este Cristo, tenemos que entender estas cosas. ¿Quién es Él? ¿Qué es Él? El apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 1 y verso 15. Miren lo que el bendito apóstol nos dice. ¿Quién es Él? Con respecto a quién es Él. Él es la imagen del Dios invisible. Dios Padre es un ser invisible. Él habita en lo invisible que jamás nadie, no puede haber un ser humano, no puede haber ojo natural que lo pueda ver. A Dios nadie le puede ver porque Él es espíritu. Pero cuando el apóstol dice que Él es, hablando de quién, de Cristo, hablando de Yahshua HaMashiach, Él es la imagen del Dios invisible. Una vez más, en el griego original, esta palabra imagen se traduce de la etimología que significa icono. Quiere decir algo no semejante, sino algo igual, exacto, de la misma manera, del mismo material, de la misma esencia. Entonces, Cristo es la misma esencia de Dios, y por esa razón es que Dios, Él dice que se presenta como una imagen. Cuando nosotros vemos una imagen, tenemos que entender ciertas características. Una es que una imagen tiene una forma ocular visual. En el caso de la imagen perfecta del Dios invisible, aquí no está hablando de lo que el cuerpo de un ser humano representa. En este caso, el cuerpo de Cristo no representa la imagen perfecta del Dios invisible. Porque si fuera de esa manera, entonces Dios es un hombre. Dios Padre sería un hombre, lo cual es ilógico. Él no lo es. Él es un espíritu. Por lo tanto, cuando el apóstol dice que Él es la imagen del Dios invisible, esta palabra icon está hablando de una esencia igual, perfecta. Por esa razón es que los apóstoles, especialmente Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros? Y me preguntas, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de allí, de esa declaración que el Señor hace, es donde muchos de los que niegan la Trinidad y usan la unicidad, dicen: ya ven, ahí está. El Señor está diciendo que Él es la imagen de Dios, que Él es Dios Padre. En otras palabras, Jesús, para ellos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, es lo único que se llama Cristo. La esencia interior es Dios Padre. Pero lo que Jesús le está diciendo a Felipe es: yo soy el que soy. Por eso él usa las 7 grandes verdades que el Señor Jesús declaró, y eso lo encuentra en el libro del Evangelio de San Juan, las 7
yo soy. Él está diciendo a Felipe, yo soy la misma esencia del Padre. El Padre y yo uno somos. Esa es otra declaración de que el Señor hizo y ha confundido a muchos herejes que han torcido la interpretación y el sistema hermenéutico de cómo estudiar y cómo poder de analizar estas palabras. Cuando Jesús le dice, yo y mi Padre uno somos, el Señor no le está diciendo, y eso lo encuentra en San Juan, capítulo 10, cuando el Señor le dice, yo y mi Padre uno somos, no está hablando de un ser, en este caso la persona, el cuerpo corporal de Cristo con el cuerpo corporal del Padre. No está hablando de uno en el sentido numérico. Esa palabra no quiere decir uno en el sentido numérico, sino uno en el sentido de unidad de la deidad. En términos teológicos, esto es a lo que se le llama el estudio de la unión hipostática. La unión hipostática, esto significa que en la naturaleza habían dos naturalezas en la humanidad de Jesús. Dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ambas se habían conectado la una con la otra de una manera inseparable. Se habían infundido la una con el otro. Por esa razón es que Cristo como tal, aun cuando Él se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, Cristo jamás nunca dejó de ser lo que Él siempre fue. Él siempre fue Dios, y cuando vino a la tierra, Él, en el momento que ese feto comenzó a tomar vida en el vientre de María, Él nunca dejó de ser Dios, pero tampoco nunca dejó de ser hombre. Por esa razón es que Él se le da el título de el Hijo del Hombre. En Cristo había el Dios hombre. No Dios, hombre. Dios hombre. Dos naturalezas en la misma. Esa es la razón, una vez más, por la que el judaísmo, los unicitarios, los solo Jesús, tienen un grave problema para poder entender esto. Porque cómo ellos no pueden aceptar de que en la humanidad de Jesús había dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Ahora, ¿por qué tenía que estas dos naturalezas unirse? Porque si Él no hubiese sido divino, si solo hubiese tenido una naturaleza humana, cuando Él muere en la cruz, Él no podía perdonar nuestros pecados. Tenía que morir un Dios hombre en la cruz para que los pecados de la humanidad fueran perdonados, fueran redimidos. Y no solo fueran perdonados y redimidos, sino que aceptados por Dios Padre. Si hubiera muerto un hombre común y normal, como cualquier otra persona, entonces el mismo Barrabás hubiera muerto y hubiéramos adorado a Barrabás y no había problema, porque alguien murió. No, tenía que morir la humanidad para tener los padecimientos del ser humano, para que Él pudiese ser esa ofrenda propiciatoria para el pecado hacia Dios. Pero tenía también que ser Dios, porque si Él no era Dios, no hubiésemos sido perdonados. Esa es la razón por la cual el Señor habla y dice, mi vida nadie me la quita.
Escuchen bien. El Señor es enfático cuando habla con sus apóstoles y sus discípulos. A mí mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo. Y luego agrega, y yo tengo el poder de volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de poner su vida y de volverla a tomar. ¿Por qué? Porque es un hombre normal como cualquier otra. No, porque en su humanidad existían dos naturalezas. La naturaleza del Dios que no escatimó ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo se despojó de sí mismo y pudo venir y ir a la cruz. A la cruz tenía que ir un ser que fuese divino para el perdón de nuestra culpa y de nuestro pecado, para que su sangre tuviese el poder que la sangre de Cristo tiene. La sangre de un ser humano no podía hacer tal cosa. Por eso es que Cristo entró y llegó al trono, llegó al lugar santísimo como el sumo sacerdote, porque su sangre tenía el poder divino. Su sangre era divina, su ser era divino, su cuerpo era divino, su carne era divina. Por esa razón es que Él tenía que despojarse de sí mismo sin perder su divinidad. Y esto, amados hermanos, es lo que ha traído tanta confusión, es lo que ha traído tanto mal entendimiento y malas interpretaciones con respecto a quién es Jesús. Esto es, pueblo del Señor. Esto, y con esto vamos a cerrar. Cuando alguien dice, si Jesús era nomás un hombre que llegó a ser iluminado. Escúcheme bien. En el siguiente segmento estaremos hablando de las herejías que se presentaron en el siglo I, II y III con respecto a la persona de Jesús, con respecto a lo que estamos estudiando. Por eso esta serie la he titulado Cristología Bíblica. Y vamos a hablar de lo que es también la cristología histórica con respecto a las herejías que brotaron en el siglo I. En el siglo I comenzaron a refutar el hecho de que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, cuando Jesús como Dios, ejerciendo su ministerio en la tierra, Él en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan y versículo 5, capítulo 17, versículo 5 del libro de San Juan, y con esto vamos a ir cerrando. Mire lo maravilloso que es la bendita palabra del Señor. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, esto es poderoso, y esto es lo que quiebra y derrumba todo argumento que se pueda presentar en contra de que Dios, de que Cristo era Dios, de que Cristo es el Verbo, de que Cristo no es un Dios, sino la misma esencia de Dios Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es maravilloso,
¿Por qué la palabra dice con Dios y era Dios? Porque cuando dice esta palabra con, que en el griego se traduce kai, está haciendo una conexión entre estas dos personas. Porque ahí está el verbo y Dios. Porque el verbo estaba con Dios. Una cosa es cuando nosotros estamos con alguien, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo y no quiero salirme del tema, pero creo que es de suma importancia hacer esta explicación. Una cosa es con Dios y ser Dios, porque eso es lo que Juan 1:1 nos dice. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa con Dios? Porque Él ya es Dios. Esto significa, la palabra kai, que hace una unión entre dos personas diferentes en una unión interpersonal, en una relación íntima. Ejemplo de ello. En este momento, yo estoy con ustedes, ¿sí o no? Y ustedes están conmigo, ¿sí o no? Si alguien tiene el tiempo, puede contestarlo. Estoy con ustedes y ustedes están conmigo, ¿sí o no? Estamos con. Esa palabra con no es kai, es gen. Porque aquí nosotros estamos juntos, mas sin embargo estamos y somos distintos y estamos separados. La palabra kai que se usa y estaba con Dios, eso significa una relación íntima, personal, tan íntima que podemos usar el mismo ejemplo entre una mujer y un hombre. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, a su mujer, y serán una misma carne. ¿Cuándo ellos son una misma carne? Cuando hay ese voto, esa unión. Siguen siendo dos personas, pero ante los ojos de Dios, ahora no son dos personas, sino que son uno. ¿Me están entendiendo? Esto es maravilloso. Entonces cuando el Señor le dice, le pide al Padre la gloria que tuve a tu lado. Esta palabra tuve o tuvo, ¿qué fue lo que él tuvo? Esta es la palabra icon, que significa todo lo que se pueda remontar a un pasado infinito. En este caso, a un pasado infinito igual a la eternidad. El Señor Jesús le está diciendo, Padre, ahora que ya he cumplido la misión, ahora que ya he sido sacrificado en la cruz del Calvario para redención de los escogidos tuyos, porque los que tú me diste, jamás nadie me los podrá arrebatar de mi mano, dice el Señor, porque tuyos son y tú me los diste. Y nadie puede venir a mí, al menos que el Padre lo haya enviado. Entonces cuando el Señor dice, ahora glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve. Esta palabra tuve es la misma palabra icon, que significa un estado perpetuo eterno. En otras palabras, Cristo no llegó a ser un Dios. Cristo era Dios. Él tuvo esa gloria al lado del Padre, junto al Padre, en el seno del Padre. De otra manera, si Cristo no hubiese existido en la eternidad como el verbo de Dios, el Logos, que es Cristo Jesús, entonces este verbo no podía ser el creador de los cielos y de la tierra, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, ¿quién fue el que creó los cielos y la tierra?
Porque él dice, con la gloria que tuve antes del mundo, antes de la creación, antes de todas las cosas. ¿Quién era? Era Jesús. Y si Jesús estaba antes de la creación, y Jesús ahora es el que a través de él, el Dios Padre crea el universo, crea todos los planetas, todo lo que ahora existe vino a tomar forma con el poder de su palabra, con el poder de la palabra del verbo. ¿Quién es el verbo? Ese verbo vino y se encarnó. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y ese verbo vino y se encarnó y habitó con nosotros. ¿Quién es ese verbo? Ese verbo es Yeshua HaMashiach. Ese verbo es Jesucristo. Ese verbo es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, tu Mesías. Bendito sea su nombre. Entonces, Él tuvo que existir. Él está reclamando a Dios Padre: ahora glorifícame con esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Ay, hermano, pero es que en el capítulo 42, verso 14 o verso 8, en el libro de Jeremías, dice que Dios Padre, Él no comparte su gloria con nadie. Exactamente, Él no la comparte con nadie. Porque Cristo no es un don nadie. Cristo es el Hijo eterno unigénito de Dios. El verbo que estaba en el seno de Dios, estaba con Dios y era Dios. Bendito sea su nombre. Ese verbo tuvo que crear las cosas. ¿Y cómo se le llama al que crea algo? Si yo creo y hago la función de creador, yo soy un creador. ¿Puede algo que no tiene naturaleza divina crear algo de la nada? Respuesta: absolutamente no. Entonces, si el verbo es el creador de todas las cosas que existen en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, sean potestades, sean dominios, sean tronos, sean autoridades, todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién es este creador? ¿Quién es este agente creador? Ese agente creador es el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo Jesús. Y ese verbo vino y se encarnó y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Amado pueblo del Señor, con esto he terminado. No podemos llamarnos cristianos. No podemos ser seguidores y discípulos de Cristo si no conocemos a fondo, en profundidad, quién es Cristo. ¿Quién es este personaje el cual toda la Biblia habla de Él y apunta hacia Él? ¿Quién es Él? ¿Qué es Él para ti? Y con este pensamiento los dejo. Muchas personas, millones y millones de seres humanos, han tenido un concepto erróneo de quién es Cristo. Muchos lo miran en el catolicismo, lo miran como el niño Jesús, el Sagrado Corazón de Cristo. Estas son las imágenes que ellos se forman en su entenebrecida mente. El niñito Jesús, hay uno en pesebre con una burrita, con un burrito y con un muñequito que representa a José, con otra muñequita que representa a María y hasta con los 3 reyes magos. Para ellos esa es la imagen de Jesús, una imagen errónea. Eso no es el Cristo de la Biblia. Por esa razón es que el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién piensa la gente que soy yo, el Hijo del Hombre?
Y estamos en la misma condición que en los tiempos de Jesús estaba la humanidad. Unos dijeron, oh, piensan que eres Juan el Bautista que resucitó de nuevo. Piensan que eres Elías. Piensan que eres Jeremías o cualquiera de los profetas. Dijo Jesús, ok. No se enojó. Tienen un pensamiento muy erróneo de mí. Pero a mí no me importa lo que ellos piensen, porque la gente seguirá pensando lo mismo. Y se voltea y le pregunta a ellos, pero ustedes, ¿qué creen de mí? ¿Quién creen que yo soy? Eso es lo que importa. Por eso el Señor le pregunta a sus discípulos, pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí es a donde se hace la declaración, el fundamento principal de lo que es la base de la cristología bíblica. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es de suma importancia, pueblo de Dios, que tengamos un concepto acertado, bíblico, de quién es Cristo para nosotros. Porque de eso dependerá de nuestra creencia en quién es Cristo, es que dependerá el futuro eterno de nuestras vidas. Porque nomás hay dos lugares a donde vas a ir: al cielo o al infierno. No se olviden, no hay purgatorio. Esa es una mentira diabólica. No existe purgatorio. Tu fe, tu convicción de quién es el Cristo de las Escrituras, tu conocimiento de la cristología es la que te dictará el lugar a donde tú vas a terminar en la eternidad, en la gloria o en el infierno. Mas el Señor es paciente para con todos y cada uno de nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Ese es el mensaje de Cristo, ese es el mensaje de salvación, el arrepentimiento. Y por esa razón es que Cristo se humilló a lo sumo, se humilló a sí mismo. Y por esa razón es que el Dios Padre le vuelve la gloria que Él tuvo antes de la fundación del mundo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, toda lengua confiese de que Él es quien dijo que era el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Que el Señor me los bendiga, que la gracia, la misericordia, el shalom de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Les amamos, amado pueblo del Señor. Somos Ministerio La Última Llamada. Puede visitar nuestra página ministerial www.ministeriolaultimallamada.com. Bendiciones.